Pues muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 5 de junio, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Taquía, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, adelante. Muy bien, que tengan todos buenas tardes. En este día es nuestra primera telecapacitación del mes. Nos hacemos presente como Instituto Nacional de Salud del Niño y queremos aperturar esta sesión de junio con la invitación a la doctora Ana Lucía Merino Taboada. Ella es cirujano asistente de nuestro instituto. Doctora Ana Lucía, entonces empezamos la exposición, por favor. Muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de apendicitis aguda. Como sabemos, la apendicitis aguda es la emergencia quirúrgica más frecuente en niños a nivel mundial, por lo cual es esencial que se haga una evaluación y manejo oportuno para que hayan mínimas complicaciones en los pacientes. En cuanto al manejo, hay diversas controversias en algunas acápites, como son algunas nuevas técnicas quirúrgicas, la terapia no quirúrgica y el manejo de las apendicitis complicadas. Dentro de lo que es la epidemiología, vemos que tenemos un riesgo anual mayor en niños mayores de 4 años y menores de 14 años, con un 19 a un 28 casos por 10.000 niños, lo que disminuye a de 1 a 6 en 10.000 niños cuando son de recién nacidos hasta los 4 años. A lo largo de nuestra vida, los hombres tienen un mayor riesgo que las mujeres, y hay un pico de incidencia de 11 a 12 años de edad. Cuando son niños menores de 5 años, como lo mencioné al inicio, es rara la presentación de la apendicitis, representando un menos del 5%, lo que cuando se presentan estos casos nos resulta una dificultad diagnóstica, lo que hace que en estos pacientes haya mayor riesgo de una apendicitis perforada, es decir, una apendicitis complicada. A mayor edad, nosotros tenemos un menor riesgo de perforación. Y cuando tenemos pacientes de 1 año de edad con cuadros de apendicitis, el riesgo de perforación es casi del 100%. Hay diversas causas que se le pueden atribuir a los apendicitis. Refieren una carga genética en un 30%, pero más que todo es atribuible a los factores ambientales en los cuales se desarrolla la persona. Hay incluso heterogeneidad en qué tan rápido se perfora un paciente de acuerdo a diferentes etnias poblacionales. Y también se ve una variación estacional, con un incremento de los casos en los meses de verano. Dentro de la etiología, como les mencioné, hay diferentes causas que se pueden asociar a los cuadros de apendicitis, dentro de los cuales las más comunes son las obstrucciones intraluminales del apéndice. A la cabeza, los fecalitos, que son trozos de materia fecal que obstruyen el lumen del apéndice, provocando el aumento de presión del mismo. También se ven casos de hiperplasia linfoidea. Sabemos que la zona donde está el apéndice es una zona rica en ganglios mesentéricos, los cuales, producto de alguna infección viral o bacteriana, puede promover que estos ganglios crezcan, generando una obstrucción extraluminal. También se han visto cuerpos extraños, tumores. En los casos de parásitos también hemos visto casos de ascaris, estrongiloides. Vemos también secundaria infecciones, como les mencioné, virales o bacterianas, ¿no? Dentro de lo que es la fisiopatología de la enfermedad, se produce una obstrucción del lumen del apéndice, lo que genera que dentro del apéndice empiecen a sobrecrecer las bacterias. Esto hace que el lumen del apéndice se distienda, es decir, aumente de diámetro, y se produce primero una obstrucción linfática, posteriormente la obstrucción venosa y finalmente es el compromiso arterial, generando lo que es la isquemia, la gangrena y la perforación. Se ha visto en estudios que los pacientes que tienen más de 48 horas de inicio del dolor abdominal
han tenido un riesgo de 4.9 veces mayor de perforarse. Estas son las fases de los apéndices, de cómo uno las ve en el intraoperatorio. El apéndice que viene a ser normal. La primera fase de la apendicitis, que es la congestiva o catarral, en la cual solamente encontramos un poco de edema, un poco de hiperemia en la pared, congestión vascular, por lo cual se llama congestiva. La segunda fase es la flemonosa o la supurativa, en la cual vemos mayor edema y con un compromiso ya venoso y linfático. La tercera fase es la fase necrótica o gangrenada, en la cual ya se habla de un compromiso arterial y donde uno visiblemente no puede percibirlas, pero se habla de microperforaciones, con lo cual hay un potencial riesgo de que haya habido líquido purulento en cavidad abdominal. Y la cuarta fase ya es la netamente perforada, en la cual encontramos ya una salida franca de materia fecal y materia purulenta en la cavidad abdominal. Dentro de lo que vemos en el cuadro de apendicitis complicadas, también tenemos al plastrón apendicular. El plastrón apendicular representa un 2 a 7% de los pacientes con apendicitis aguda, generando una incidencia de 1 a 2 casos por 1000 habitantes en los niños hasta los 4 años y hasta 24 casos por 1000 habitantes en niños de 10 a 19 años de edad. ¿Por qué se produce el plastrón apendicular? Por un retraso en una consulta médica, padres que piensan que el dolor abdominal es atribuido a otra cosa, los automedican, o tienen diagnósticos erróneos cuando van a la primera atención médica, les dan tratamiento antibiótico que ayuda a que esa masa se forme, y esto hace que el tratamiento quirúrgico se postergue, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos el plastrón apendicular? Es una masa dolorosa ubicada en fosa ilíaca derecha. En niños más pequeños puede estar ubicada incluso en flanco derecho o hacia hipogastrio, con el cuadro clínico compatible de una apendicitis y que tenga varios días de evolución, por lo general más de 4 días de evolución. Para lo que es el diagnóstico, no tenemos un test lo suficientemente sensible y específico para poder diagnosticar la apendicitis. Netamente, el examen clínico y la anamnesis nos da casi la totalidad del cuadro del paciente y nos ayudamos de los exámenes de laboratorio y de imágenes. Eso es en un contexto de la historia clínica del paciente, en la cual uno tiene que profundizar básicamente y hacer un buen examen físico. Dentro de lo que son las imágenes, cuando tenemos alguna duda diagnóstica, nos ayudan para confirmar o rechazar el diagnóstico o diferenciar si un cuadro es complicado o no complicado. Es decir, si encontramos líquido libre en cavidad o encontramos los plastrones para que nos puedan medir el tamaño de la masa. Dentro de los marcadores de laboratorio, tenemos 2 marcadores que nos dan un valor predictivo positivo bastante alto, que son la leucocitosis y el PCR. Un PCR mayor de 3 y leucocitosis mayor de 12.000 nos da un alto valor predictivo de un cuadro de apendicitis aguda. Hay otros marcadores con los cuales no contamos acá, que es la procalcitonina, que es un precursor de la calcitonina, que se secreta por células K del pulmón y células C de la tiroides, que también tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero para valorar los casos complicados, es decir, los cuadros de apendicitis que se han perforado. Dentro de lo que son las imágenes, nos ayudamos de primera instancia de la radiografía simple de abdomen. ¿Cuáles son los signos que vemos en la radiografía simple de abdomen? Vemos un hilio reflejo, sobre todo a nivel de fosa ilíaca derecha, del cuadrante inferior derecho. Vemos un aumento de opacidad en esa zona, un engrosamiento muchas veces de las paredes del ciego, puede haber incluso materia fecal a nivel de esa zona. Apendicolitos es raro verlos, si son calcificados se ven menos del 5%, y en casos complicados se ve pues los signos de perforación intestinal, que pueden ser neumoperitoneo, y cuadros de obstrucción intestinal que marcan delimitadamente niveles hidroaéreos, ausencia de pasaje de aire distal o dilatación de asas proximales. Estas son algunas de las imágenes en radiografías de abdomen. Por ejemplo, aquí se ve lo que es el fecalito, ¿no? El apendicolito, que es sumamente raro verlo, pero vemos también en esta imagen lo que es la carga de materia fecal
en lo que es el ciego. De igual modo, en estas placas de aquí vemos niveles hidroaéreos, lo que nos habla de un hidrio secundario, con imagen en pila de monedas de las asas delgadas. Nuestra segunda ayuda diagnóstica es la ecografía, que realmente es nuestra imagen de primera línea, en la cual tenemos que tratar de visualizar el apéndice, que muchas veces no es visualizable. ¿Qué es lo que nos ayuda para ver un cuadro de apendicitis en la ecografía? Un diámetro transverso del apéndice mayor o igual de 6 milímetros. El apéndice que no es compresible, porque genera dolor. Un aumento de ecogenicidad en la grasa periapendicular, un aumento de la vascularización con Doppler, que nos está hablando ya del compromiso que se produce venoso, linfático y arterial. También se pueden encontrar los apendicolitos en la ecografía, y, bueno, signos de perforación en la cual el ecografista nos encuentra el líquido periapendicular o en fondo de saco en el caso de niños de Douglas, en el caso de niños rectovesical, irregularidades en la pared y cuando encuentran el apendicolito fuera del lumen del apéndice. Estas son dos imágenes de ecografías en la cual la de aquí vemos la pared del apéndice fecal que no pueden comprimirlo, con un diámetro de 13 milímetros, ¿no? Habíamos hablado que el diámetro máximo era de 6, en este caso es de 13 milímetros, y acá encuentran un aumento de lo que es la ecogenicidad de la grasa adyacente al apéndice. En lo que es el Doppler, encuentran un aumento de flujo a nivel del apéndice, aumento de la vascularización, y en algunos casos el apendicolito, ¿no? Que acá genera una sombra acústica posterior. Otros exámenes que nos ayudan, la tomografía, la usamos en casos de mucha duda diagnóstica, sobre todo en pacientes que tienen alguna otra enfermedad, alguna comorbilidad que pueda hacer dudar de otros cuadros, en las cuales de igual modo encontramos diámetros mayor de 6 milímetros en el apéndice, engrosamiento de la pared del apéndice mayor de 1, heterogenicidad de la pared, edema, apendicolitos, y bueno, pueden encontrarse además los signos de perforación, adenopatías regionales, alteración de la grasa periapendicular. Vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen de tomografía, toda esta imagen de aquí es el apéndice, ¿no? Es un apéndice sumamente engrosado, de gran diámetro, que en la cabeza presenta su apendicolito, ¿no? Y en esta de aquí encontramos también el apéndice secal que se encuentra engrosado, es esta imagen de aquí, que tiene un diámetro que lo han medido de 12 milímetros, ¿no? De igual modo, en el corte axial, en esa tomografía, se ve el engrosamiento de pared mayor de 1 milímetro, también compatible con el cuadro de apendicitis, y este signo se conoce como el signo de la diana, en el cuadro de apendicitis. Dentro de lo que es el algoritmo diagnóstico de apendicitis en pacientes pediátricos, al tener una sospecha de una apendicitis por un médico que no es un cirujano pediatra, debe pedir una valoración clínica por el cirujano pediatra ante la duda. Nunca menospreciar el diagnóstico ni pensar que puede ser algo menos, porque puede llegar a complicarse el paciente. Cuando son los hallazgos típicos de la apendicitis y esta no se encuentra perforada, directamente va a una cirugía. Cuando tenemos duda de que hay una clínica dudosa, nos ayudamos también de la ultrasonografía. Cuando encontramos la ultrasonografía positiva, el paciente va a ir a una cirugía. Cuando encontramos un paciente que se encuentra perforado, en este caso lo catalogan como un plastrón perforado, que no tenga signos peritoneales, es decir, que sea una masa delimitada, que tenga, que puede tener líquido libre, pero no sin signos peritoneales, se puede tratar el tratamiento conservador, que voy a mencionarles más adelante. Si la ultrasonografía es negativa, pero ustedes tienen una alta sospecha de que es un cuadro de apendicitis, se puede indicar lo que es la tomografía. Tomografía positiva va a ir a una cirugía. Y en los casos complicados, si es que es un plastrón delimitado, va a ir a tratamiento conservador. Y si es un plastrón con signos peritoneales, va a ir a una cirugía.
En el caso de la tomografía negativa, se descarta al paciente. De igual manera, si la ultrasonografía es negativa y baja sospecha clínica, también se descarta al paciente. Hay scores de riesgo de apendicitis. En los adultos nosotros utilizamos lo que es el score Alvarado. En los niños hay un score que se llama PAS, que es el Pediatric Appendicitis Score, en la cual le damos un puntaje a lo que son los síntomas, los signos y los exámenes de laboratorio que presenta el paciente para, de acuerdo a eso, catalogarlo como un bajo riesgo, un riesgo intermedio y un riesgo elevado de tener un cuadro de apendicitis. En lo que son los síntomas, encontramos la migración del dolor al cuadrante inferior derecho con un punto, presencia de náuseas y vómitos con puntaje de 1, anorexia con puntaje de 1. En lo que son los signos, encontramos la sensibilidad al examinar el cuadrante inferior derecho, tiene 2 puntos. Nosotros en niños no hacemos rebote, no presionamos la mano y soltamos rápidamente. Lo que nosotros hacemos es dígito percutir. Es decir, ponemos una mano sobre la zona del fosa ilíaca derecha del paciente y percutimos con la otra mano en esa zona para despertar el dolor en el paciente. Eso es lo que se cataloga como el percussion tenderness, que es la sensibilidad a la percusión, y ese tiene un valor de 2 puntos. Cuando hay elevación de la temperatura, 1 punto. En lo que son los exámenes de laboratorio, los leucocitos más de 10.000, 1 punto, y la neutrofilia mayor de 35%, 1 punto, dando un total de 10. Cuando tenemos un score de 0 a 3, es un bajo riesgo de un cuadro de apendicitis. De 4 a 6 es un riesgo intermedio, y un riesgo elevado es de 7 a 10. Cuando estamos sospechando de que puede haber una ruptura del apéndice, también hay un score, en la cual nosotros sumamos si hay una sensibilidad generalizada en todo el abdomen. Al momento de percutir los 4 cuadrantes encontramos una sensibilidad generalizada, tenemos una imagen de absceso, ya sea por ecografía o por tomografía, una duración mayor de 48 horas, porque eso aumenta el riesgo de perforación, un recuento de leucocitos mayor de 19.400 y la imagen del fecalito. Estos son, es una puntuación que nos da un valor altamente predictivo de que el paciente tiene un cuadro de una apendicitis ya perforada. En lo que es el tratamiento, nosotros le damos una profilaxis antibiótica a los pacientes que sospechamos que tienen una apendicitis no complicada. Le damos una dosis preoperatoria que puede ser con una cefalosporina de segunda generación o de tercera generación con actividad anaeróbica y le agregamos metronidazol. Y luego de la apendicectomía se continúa el curso de antibióticos hasta completar un día, lo que generalmente nos disminuye el riesgo de infección de herida operatoria. En los casos de apendicitis no complicadas, siempre se ha hablado de la apendicectomía como un enfoque estándar de tratamiento, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la perforación y la peritonitis, lo cual, junto con la profilaxis antibiótica, disminuyen la mortalidad en estos pacientes. Cuando tenemos un retraso mayor de 48 horas después del ingreso del paciente a la emergencia hacia la operación, tenemos un mayor riesgo de infección de herida operatoria y de demás complicaciones. Ahora, el enfoque de la cirugía puede ser un abordaje tanto abierto como laparoscópico. Eso va a depender de la pericia del cirujano, de la disponibilidad del equipo laparoscópico. En ambos casos el manejo es el mismo. En ambos casos se retira el apéndice, se revisa si no hay contaminación en la cavidad abdominal, por lo cual los resultados son indistintos en los casos de apendicitis no complicadas. Cuando son apendicitis complicadas, laparoscópicas, nosotros tenemos menor riesgo de infección de herida operatoria, ya que las incisiones son pequeñas, el paciente se queda menos tiempo hospitalizado y al haber un menor manipuleo de las heces intestinales hay un menor riesgo de obstrucción intestinal.
Y la desventaja es que ocupa un mayor tiempo operatorio dependiendo de la experiencia también del cirujano. En los casos de apendicitis agudas complicadas, si no tenemos evidencia de masa ni absceso, se debe realizar una apendicectomía inmediata, ya sea por vía abierta o por vía laparoscópica. Esto nos va a ayudar a tener una mejor recuperación, menor riesgo de obstrucción, menor riesgo de formación de abscesos y menor riesgo de infección de herida operatoria. Cuando tenemos la presencia de una masa o absceso, estamos hablando ya de un plastrón, pero el paciente tiene un mal estado general, el paciente debe ir a una exploración, a una apendicectomía. Muchas veces no se logra poder sacar el apéndice, pero se puede realizar un lavado de la cavidad abdominal, colocar un drenaje y posteriormente realizar la apendicectomía. En los pacientes que tienen un buen estado general y poseen una masa o absceso, se pueden optar dos conductas. La primera es darle un ciclo de antibióticos al paciente y realizar una apendicectomía de intervalo. Estos ciclos de antibióticos lo que hacen es enfriar el cuadro para disminuir el tamaño de la masa y posteriormente, al cabo de 4 o 6 semanas, se realiza la apendicectomía de intervalo por el alto riesgo de volver a presentar un cuadro de apendicitis si no se saca el apéndice. O también se puede optar con una apendicectomía inmediata. ¿Cuáles son las desventajas? Que hay mayor morbilidad, hasta un 36%, por riesgo de lesión visceral, sobre todo intestinal. Pueden crearse fístulas, pueden crearse abscesos, puede haber riesgo de reoperación. Bien. En lo que es la apendicectomía de intervalo, se estipula de 8 a 12 semanas, con un riesgo de recurrencia de un 43% en 2 años si es que no se realiza. Es por ese motivo que por lo general nuestros pacientes que se hospitalizaron por un cuadro de plastrón deben reingresar para su apendicectomía de intervalo, porque tiene una alta tasa de recurrencia. Esta es una imagen de un niño más o menos para ubicar lo que es el punto de McBurney, que es la unión del tercio externo con los 2 tercios internos de la línea imaginaria que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, que es donde nosotros debemos siempre centrar el examen físico. Deben recordar que en niños más pequeños, muchas veces el ciego no desciende a la fosa ilíaca derecha y se encuentra más alta, y pueden encontrar el punto doloroso a nivel del flanco derecho. Otras veces, por la localización del apéndice, no necesariamente el dolor va a estar localizado en fosa, puede irse irradiado hacia el hipogastrio. Estas son las diferentes incisiones que se realizan para poder abordar una apendicectomía abierta. Por lo general nosotros utilizamos la Rocky Davis, que es la transversa infraumbilical derecha, y esto son la colocación de los puertos de trócares en el caso de una apendicectomía laparoscópica, ¿no? Colocamos el T1 a nivel umbilical, el T2 a nivel de hipogastrio y el T3 en fosa ilíaca izquierda, formando un triángulo para la cirugía. Estas son algunas imágenes de lo que se encuentra dentro de una cirugía, el apéndice, ¿no? En este caso es una apendicitis que se encuentra en una fase congestiva o supurativa, en la cual, ya sea una intervención abierta o laparoscópica, primero tratamos el meso. Tenemos que disecar siempre el meso para ligar la arteria apendicular, que es la que le da la irrigación al apéndice, y una vez tratado el meso, nosotros ligamos la base, que puede ser con nudos intracorpóreos o con nudos extracorpóreos, y posteriormente se secciona el apéndice y sacamos el apéndice por lo general por T1, por el puerto umbilical. Dentro de lo que son los resultados, vemos que las infecciones de herida operatoria se ven en mayor cantidad en los pacientes que han tenido casos de apendicitis complicadas. De igual modo, los abscesos intraabdominales o pélvicos pueden presentarse hasta un 5%, con mayor riesgo de las apendicitis complicadas. ¿Cuáles son los factores que incrementan el riesgo? Mayor edad del paciente, mayor índice de masa corporal. Ahora vemos bastantes pacientes con sobrepeso y obesos, lo que hace que tengan mayor riesgo de infección de herida operatoria por la grasa. Pueden presentar cuadros de diarrea y
puede haber fiebre, ¿no? Fiebre en los posoperatorios. Por lo general vamos descartando en el posoperatorio inmediato, puede ser un cuadro de atelectasia, y después del tercer día sospechamos de infecciones de herido operatorio. La mortalidad de una apendicitis tratada es menos del 0.1% y puede presentarse un cuadro de obstrucción intestinal por un síndrome de herencial a futuro en un 1%. Y bueno, para terminar, recordarles siempre que los niños no son adultos pequeños, así que siempre deben ser operados por cirujanos pediatras certificados. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones a la doctora Ana Lucía Merino Taboada, especialista en pediatría del servicio, especialista en cirugía pediátrica del Servicio de Cirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño Ministerio de Salud. Quisiéramos recordar a sus participantes que si tienen alguna consulta o duda pueden hacerla llegar a través del chat. Doctora Ana Lucía Merino, un honor tenerla con nosotros. Felicitaciones por la exposición. Gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat, vamos a mencionar en estos momentos. Okay. Bien, así es. Bien, vamos a comenzar. Dice así: si no cuento con imágenes, ¿en qué pueden basarse clínicamente para poder entonces realizar el tratamiento quirúrgico? A ver, como mencioné, tiene que valorar lo que es el anamnesis del familiar, en este caso de los padres, ¿no? El cuadro típico clínico de una apendicitis. Un paciente que inicia con un dolor abdominal que por lo general migra, no siempre migra, a veces el dolor inicia en fosa ilíaca derecha, pero por lo general migra de mesogastrio a fosa ilíaca derecha al cabo de unas 6 a 12 horas, que se acompaña de sensación nauseosa o vómitos, que presenta además sensación de alza térmica, que puede acompañarse incluso de diarreas de acuerdo a la posición del apéndice, porque puede haber irritación del recto, o sea que una diarrea no descarta un cuadro de apendicitis, y que este dolor ha ido incrementando con las horas. No es un dolor que viene y va, sino que es un dolor que una vez que empieza, no para. Es un dolor que continúa y es progresivo y aumenta en las horas. Y que al examen físico del paciente uno encuentra una sensibilidad en fosa ilíaca derecha, a la dígito percusión hay una sensibilidad, por lo general los ruidos hidroaéreos se encuentran disminuidos, no los encontramos con normalidad porque hay un ilio secundario, sobre todo en la fosa ilíaca derecha, y pueden hacerse los distintos signos, ¿no? El signo del psoas, el signo del obturador, para poder verificar la posición del apéndice. Si tiene alta sospecha diagnóstica y es un cirujano pediatra, tiene que entrar a una exploración. Importantísimo, doctora. Muchísimas gracias, doctora Merino. Nos había mencionado que la exploración del examen físico en el niño es diferente que el adulto. Si por favor nos podría explicar nuevamente eso. Claro que sí. Generalmente en los adultos nosotros utilizamos lo que es el rebote. Es decir, nosotros hacemos una palpación superficial primero del abdomen, en los 4 cuadrantes, y posteriormente uno hace una palpación profunda, introduciendo la mano y soltándola bruscamente para producir lo que es la irritación peritoneal, que es lo que despierta generalmente el dolor en los casos que hay complicación. En el caso de los niños no utilizamos ese signo. ¿Por qué? Hay niños pequeños y generalmente al niño no le gusta que uno le esté presionando la barriga. Te puede dar un falso que uno le meta la mano y le genere dolor y no sea por un cuadro de apendicitis. Entonces la palpación en el niño inicia en el cuadrante opuesto y va en sentido contrario a las agujas del reloj hasta llegar a la fosa ilíaca derecha, que es la zona que queremos explorar finalmente, y colocamos la mano, tiene que ser una mano tibia, no le vamos a colocar una mano fría porque si no vamos a despertar también una reacción muscular en la zona. Se coloca la mano en el punto de McBurney y con la otra mano se percute. Uno hace una percusión y ahí es donde uno siente que el paciente reacciona, realiza una contracción muscular o pone la manito o eleva la pierna porque le ha generado y le ha despertado un dolor. Ese es como uno debe hacer el examen. Muchísimas gracias, doctora Merino. Con respecto a el seguimiento entonces del dolor abdominal en los niños, ¿qué otros exámenes se realizaría? ¿Qué exámenes de laboratorio, exámenes de imagen complementarios se deben indicar? Por lo general, cuando el niño llega y tiene una clínica dudosa, siempre es importante que quede en observación.
¿no? Los dejamos con reposo gástrico, de ser posible con una hidratación, y se les pide de inicio un hemograma y un PCR, que son nuestros marcadores casi fiables de infección, pero no son absolutos. Quiere decir que a veces hemos operado pacientes con apendicitis complicadas que han tenido un hemograma y un PCR casi normal. No siempre hay una correlación de laboratorio, pero sí nos ayuda en compañía de lo que es la clínica y el examen físico, un hemograma y un PCR de inicio. Si tienen la posibilidad en el hospital donde están de pedir una radiografía de abdomen y una ecografía de base, también es una ayuda. Y la reevaluación se hace cada 6 horas. A las 6 horas se reevalúa al paciente si es que presenta o no dolor, si el dolor ha incrementado o si se ha agregado algún otro síntoma, de repente está vomitando o de repente empezó a hacer fiebre, y se vuelve a tomar un control de un hemograma PCR. Si estos controles permanecen alterados o se han alterado de lo que estaban normales, ya es altamente significativo que es un cuadro de apendicitis. Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Nos preguntan también en la atención primaria con respecto al manejo, nos preguntan si es recomendable el manejo del dolor y antibiótico, profilaxis, entre otros tratamientos. Cuando tienen la duda y están en un centro de atención primaria, lo mejor es que lo refieran a un hospital que tenga un cirujano pediatra y lo puede evaluar. ¿Por qué? Porque si le dan manejo del dolor, cuando llega al establecimiento muchas veces el niño no presenta los síntomas, es más difícil poder diagnosticarlo. Y si les dan antibiótico muchas veces empiezan a plastronar el apéndice, entonces tampoco nos ayuda. Si es que tienen alta sospecha de que es un cuadro de apendicitis, lo mejor es mandarlo a un hospital que tenga un cirujano pediatra que lo evalúe, y de no ser el caso, bueno, se descarta, pero si es el caso ya se le da el manejo. Muchísimas gracias, doctora. Nos escriben desde el Centro de Salud de Quiches. En caso de su experiencia, ¿tiene alguna consecuencia de usar metoclopramida en ampolla para el tránsito intestinal y o descartar apendicitis o algún procinético? Por lo general no utilizamos metoclopramidas en niños, ¿ya? No solemos utilizar la metoclopramida en niños. ¿Por qué? Porque los cuadros de apendicitis se acompañan de un hilio, que viene a comportarse ya casi como un cuadro obstructivo, ¿no? O si es que es una apendicitis complicada, se comporta como un cuadro obstructivo. Y al dar un procinético, uno está forzando un tránsito que no va a progresar. Y eso puede hacer que el asa sufra, incremente el dolor intestinal, el dolor visceral, y eso es más perjudicial para el niño, porque si hay una obstrucción mecánica, producto de la apendicitis, por más que uno le dé un procinético, no va a progresar el tránsito y va a hacer que esa asa sufra, se isquemice, ¿no? Es más riesgoso. En el postoperatorio generalmente tampoco damos metoclopramida, a veces la damos como manejo de las náuseas, pero siempre y cuando hayamos descartado que no hay un cuadro obstructivo intestinal. Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Nos han preguntado también sobre criterios de Alvarado, ¿desde qué edad es factible? Por lo general el test de Alvarado lo utilizan desde los 15 años, que ya se considera casi como un adulto. Y el PAS para menores de 15. Excelente, doctora. Bien, nos preguntan, ¿la ecografía se pide como una eco de partes blandas con apendicitis a descarte o ecografía abdominal? Se pide como una ecografía abdominal para descarte de apendicitis, ¿no? Abdominopélvica, porque a veces el apéndice se va hacia el piso pélvico. Entonces es importante que vean la pelvis y vean también ese líquido en el fondo de saco. Importantísimo también. Nos preguntan, en la atención primaria, ¿cuántas horas como máximo debe de observar el paciente para descartar apendicitis para poder referirlo? Eso es importante. Lo mínimo que se observa en la atención primaria son 6 horas, porque se habla de la migración del dolor de mesogastrio, fosa ilíaca derecha en 6 horas, ¿no? Si en 6 horas el dolor ha incrementado, ha migrado o se ha agregado otro síntoma, ya es altamente sugestivo que es un cuadro de apendicitis. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Nos han preguntado cómo recomienda el uso de drenajes en apendicitis complicada. Bueno, en el tema de drenajes hay un debate. Por lo general, cuando nosotros hacemos la intervención laparoscópica, nosotros tenemos la ventaja de poder ver con la cámara toda la cavidad abdominal y poder hacer una limpieza dirigida. Es decir, si encontramos pus en una zona localizada, uno la aspira y lava dirigidamente en esa zona. Si encontramos pus en toda la cavidad abdominal,
hacemos la limpieza de esa pus, de toda la cavidad abdominal, se lava y por lo general uno refiere que tiene que hacer un lavado hasta que salga el agua clara y que uno se la pueda tomar. Entonces deben dejar el abdomen completamente limpio. En esos casos, si uno está viendo que está haciendo el lavado, no debería dejar un drenaje. ¿Cuándo solemos dejar el drenaje? Cuando hay, por ejemplo, signos de que la base está comprometida, es decir, que la perforación del apéndice ha sido cercana a la base del ciego y tenemos alta sospecha de que esa base puede fistulizar, puede realizar una fístula. O de repente es un lecho que ha quedado un poco sangrante, en pacientes que a veces entran con trastornos de coagulación o ha quedado el lecho un poco sangrante, también dejamos un DREN que nosotros le llamamos centinela. Es un DREN que nos avisa si el sangrado sigue activo, nos avisa si es que ha fistulizado el paciente. En lo que son las intervenciones abiertas, de igual modo, cuando uno entra a una peritonitis generalizada, hace una limpieza prolija, por lo cual uno no debería dejar un DREN, porque la finalidad del DREN es crear un trayecto fistuloso, ¿no? Y en los casos de apendicitis con peritonitis localizadas en una intervención abierta, uno no suele lavar todo el abdomen porque estaríamos diseminando la pus que está localizada en un punto. Entonces, en esa ocasión sí solemos dejar un drenaje para que termine de salir la pus que uno visiblemente ya no ha logrado sacar de una peritonitis localizada. Importantísimo, doctora. Muchísimas gracias. Nos han preguntado también cuáles son las enfermedades o cómo es el diagnóstico diferencial. A ver, por lo general nosotros tenemos diferentes causas, no solamente quirúrgicas, sino también médicas, que pueden generar cuadros de dolor abdominal linfocíliaca derecha. Pueden haber cálculos renales que nos puedan generar dolor de igual manera intenso, con vómitos que a uno lo retuercen. Pueden haber patologías anexiales o tubáricas en el caso de niñas, en el caso de adolescentes. Puede haber quistes a pedículo torcido que puedan generar esa patología. Incluso embarazos ectópicos se ha visto en adolescentes que puedan generar cuadros similares a una apendicitis. También es diferencial como cuadro médico las adenitis mesentéricas, niños que han tenido cuadros respiratorios altos semanas previas y que inician con un cuadro de dolor abdominal, pero sin mayor otra sintomatología, no hay náuseas, no hay vómitos, no hay signos de un ilio que lo acompañe. También cuadros incluso diarreicos o de constipación pueden generar dolores que pueden acentuarse a nivel de fosíliaca derecha que generen el malestar. En pacientes que vemos acá con cierta regularidad, pacientes que tienen algún cuadro linfoproliferativo, hay una patología que es la enterocolitis, que genera enterocolitis neutropénica, que genera un cuadro similar a la apendicitis, ¿no? Son pacientes que están inmunosuprimidos y que generan un engrosamiento de la pared del ciego y que hacen un cuadro muy, muy, muy similar a la apendicitis y que no es quirúrgico. Entonces, hay diferentes cuadros que uno tiene que ver el contexto de enfermedades de base del paciente y de qué es lo que lo está acompañando. Muchísimas gracias, doctora Merino. Con respecto a cuáles son los principales errores que pueden cometerse quizá en el establecimiento de salud de la periferia y que cuando llega el paciente ya al hospital donde tenemos al cirujano, podemos entonces prevenir. Bueno, por lo general a veces minimizan mucho el dolor, ¿no? El paciente que llega con pocas horas de dolor y lo mandan a la casa, lo mandan con algún sintomático y el paciente en casa empeora, la mamá no conforme lo lleva a otro lugar. Entonces yo pienso que cuando el paciente está con dolor, lo primero que uno debe informarle a los padres es que no se descarta que pueda ser un cuadro quirúrgico, porque tiene pocas horas de evolución. Entonces, lo primero es decirle al papá, mire, que ahorita yo no lo vea como un cuadro de apendicitis, no quiere decir que su niño no lo tenga. Entonces, hay que observar el dolor. De repente no se pueden quedar en el centro de atención, pero obsérvelo en casa, regresen unas 6 horas, o si se puede quedar en el centro de atención, se queda acá 6 horas, lo vamos a ir hidratando y vamos a ver cómo va ese dolor. Si se agrega algún otro signo, lo vamos a derivar a un hospital. Explicarles que no se les puede dar un analgésico, porque justamente hay que ver cómo va el comportamiento del dolor
Y también explicarles que no se les está dando ningún antibiótico ni ningún otro medicamento porque tienen que ver cómo continúa el cuadro. Muchas veces los papás lo llevan con 1 hora, 2 horas de enfermedad y nadie puede ser adivino de saber que va a desarrollarse una apendicitis más adelante, ¿no? Porque recién puede estar empezando el cuadro. Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Explicarle correctamente a los papás. Doctora Ana Lucía Merino Taboada. Licenciada Taquía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Quizá alguna pregunta por parte de ustedes para la doctora Merino? Sí, me gustaría saber en emergencia, doctora Ana Lucía, ¿quiénes son los que refieren generalmente a estos niños que llegan a nuestro instituto con apendicitis? ¿Los familiares o las instituciones que vienen de Lima o de provincia? Por lo general vienen los familiares. Por lo general vienen los familiares que han sido vistos en otros centros, no necesariamente hospitales, ¿no? Muchas veces son médicos particulares, muchas veces son clínicas, y que les han dicho que tienen apendicitis y que vayan al hospital del niño. Muchas veces llegan así, muchas veces también se coordinan las referencias por Senarue, se coordina también a veces, ¿no? Damos preferencia a los niños pequeños, muchas veces porque niños más grandes nos puede ayudar de repente a otros hospitales, ¿no? Porque no hay camas, entonces le damos preferencia siempre a los niños más pequeñitos, que pueden ser los que estén más complicados, ¿no? Claro, y es tener esa imagen que a pesar de ser el Instituto Nacional de Salud del Niño, a pesar de ser una institución de tercer nivel que debemos atender casos lo más complejos del país, de todas maneras tenemos las puertas abiertas y no las cerramos para poder atender casos como apendicitis, ¿no? Realmente es el compromiso que tienen nuestros profesionales aquí en la institución, ¿no? Entonces, vale la recomendación que ustedes vayan a tener que ir haciéndole a estos familiares. Muy bien, doctor Roberto. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos concluido, excelente, ¿no? Agradecerle y felicitar a la doctora Ana Lucía Merino Taboada, especialista en cirugía pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud. Pedirle unas recomendaciones finales para todo el personal, principalmente de atención primaria y todos los que están conectados en estos momentos. Bueno, como les mencioné, lo primero siempre es dar una buena información a los padres, ¿no? Mantener una comunicación fluida, que no se preste a malos entendidos, de que no lo quieren atender o de que menosprecien el dolor del niño, ¿no? Porque el papá va con la carga de que su hijo está enfermo y para ellos siempre, así no sea o no se vea algo grave, para ellos siempre va a ser grave. Mantener siempre la comunicación abierta, no dar en lo posible analgésicos ni antibióticos, de no haber descartado completamente un cuadro quirúrgico, y ante la duda, lo mejor es referirlo a algún centro que tenga un personal, ya sea un pediatra o un cirujano pediatra, que pueda hacer una mayor diferenciación del diagnóstico. Excelente. Y que, bueno, te cuenta con los tiempos, ¿no? Tiene que ser un manejo oportuno, no hay que dejarlo pasar días ni semanas con el dolor. Importantísimo. Doctora Ana Lucía Merino Taboada, un honor tenerla con nosotros, la esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted, para la licenciada Taquía y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias, chao. Gracias.